Como decía Confucio, transmitir la cultura a todo el mundo sin distinción de razas ni de categorías. Mi nombre es Sharil Molina Morales, soy de Bagua y les vengo a hablar sobre una investigación que estoy realizando sobre la herencia cultural en Chachapoyas, específicamente sobre el baile La Chumaichada, la cual ha sido declarada Patrimonio Cultural de la región de Amazonas el 31 de diciembre del 2006. Chachapoyas es una ciudad ubicada en el norte del Perú, es capital de la provincia de Chachapoyas y del departamento de Amazonas. La Chumaichada es la danza de la provincia de Chachapoyas, pues aquí nació y se formó hasta institucionalizarse. Tiene su origen en los primeros años del siglo XX, en la renaciente aristocracia chachapoyana de aquel entonces. Era en esencia practicada por las familias más acaudaladas de Chachapoyas. Expresa elegancia derrochada en los grandes acontecimientos sociales. Voy a realizar una interesante entrevista al señor Fernando Arturo Reina Santillán. Él es investigador histórico y tradicionalista. Y además de esto, es la persona idónea para que nos hable sobre la danza de la Chumaichada. ¿Cuál es el origen de la danza Chumaichada? Bien, el baile de la Chumaichada tiene su origen más antiguo en el siglo XVIII, con lo que era la moda francesa que imperaba en aquel entonces. Los Borbones eran quienes reinaban en España, por lo tanto pues introdujeron a España y sus colonias no solamente lo que era la moda de vestir, sino también lo que era la moda de comer, la moda de bailar. Entonces al introducir lo que eran los bailes, como el de salón, como eran los minués, como eran las mazurcas, como eran las cuadrillas, entonces también llegó esa influencia a Chachapoyas, porque Chachapoyas pues, era una ciudad aristocrática, una ciudad burguesa, una ciudad muy antigua, la ciudad más antigua del oriente peruano en aquel entonces y la más importante. Entonces ingresó este tipo de bailes a las fiestas de salón de Chachapoyas y se quedaron hasta entrados los años del siglo XX, los primeros años del siglo XX. ¿Por qué? Porque Chachapoyas sufrió lo que era durante ya los primeros años de la República, sufrió lo que era un aislamiento del resto del país, por lo tanto no hubo contacto cultural, musical, vamos a decirlo, entonces no hubo un desarrollo en ese aspecto, una evolución, pues desde que los chachapoyanos quedaron con gustos musicales, vamos a decir, un poco arcaicos, pero esto va a dar fruto a que cuando ya ingresen los ritmos musicales populares en el siglo XX, como es pues, el vals criollo, la polca criolla, las marineras, los huaynos, se dé justamente el origen de la chumaichada en sí como baile. ¿Por qué? Porque la chumaichada es una mezcla justamente de este pasado colonial de Chachapoyas, de estas cuadrillas, de la cuadrilla francesa, del minué, ya con ritmos populares como el huayno. El origen, por ejemplo, del nombre Chumaichada quiere decir seguidilla de chumaiches o chimaiches, que es el huayno del oriente. Es un género musical que hasta el día de hoy, por ejemplo, en la región San Martín, en la selva de Huánuco, se sigue practicando el chimaiche, el chumaiche. Entonces chumaichada significa seguidilla de huaynos. ¿Y por qué? Porque al ingresar estos ritmos musicales en las fiestas de principios del siglo XX, de los salones y chachapoyas, se practicaban ya estos huaynos, y haciendo una parodia a esas fiestas antiguas de años pasados, se empezó a practicar pues justamente la cuadrilla francesa, el minué, con esos pasos elegantes con los pasos del huayno. ¿Cuál es su ubicación geográfica? El origen geográfico de la chumaichada está en la ciudad de Chachapoyas específicamente, pero debido a la influencia que tenía Chachapoyas sobre algunos pueblos de Amazonas a principios del siglo XX culturalmente, vamos a encontrar de que también se practicaba en pueblos tradicionales como Luya y Lamo, en donde también se lo llevó a practicar, y posteriormente con la migración de chachapoyanos hacia
el oriente, específicamente a Moyobamba. También vamos a encontrar de que en Moyobamba también se llegó a practicar la chumaichada por algunos años, quedando en Chachapoyas mucho más arraigada la práctica y quedando hasta nuestros días pues toda esta herencia de la danza en sí, quedando así como un baile auténticamente de la ciudad de Chachapoyas. ¿Y cuál es el tipo de música que se utilizaba para esta danza? El tipo de música, como lo dije anteriormente, son huaynos. También tenemos lo que en la actualidad, con la evolución de los años y el ingreso, por ejemplo, de las radios de ondas ecuatorianas a mediados del siglo XX, también sanjuanitos se han insertado a la interpretación del baile. Y posteriormente se han hecho recopilaciones ya que ha realizado el profesor Germán Cuyán Perrera, en donde ha mezclado justamente estos huaynos, los chimaiches y las cachuas, también coloniales. La primera música, vamos a decirlo así, la primera tonada con la que se bailó la chumaichada, cuando ya en los años 70, 80 se empieza a practicarla ya no como un baile de salón, como un baile de las fiestas, sino como una representación folclórica. Es la cachua que compuso en 1930-1940 aproximadamente don Francisco Herrera Chumbe, un músico chachapoyano que, según referencia oral de don Germán Cuyán Perrera, compuso una cachua o cachua para dedicarla en serenata a su enamorada. Y con esta tonada, con esta música, se la grabó en 1982 y se empezó a practicarla, como lo dije ya, como una expresión folclórica en Chachapoyas, ya durante los concursos también que se empezó a dar de ese baile durante esos años en la ciudad, en el marco de las fiestas patronales de la Virgen Asunta. Posteriormente tenemos otra tonada, también antigua, que es conocida o que conocemos nosotros dentro del argot chumaichero, vamos a decirlo así, como es la chumaichada luyana, que es practicada o es ejecutada por el músico lamudino Juanito Santillán. Él es el que interpreta esta música y con esta tonada es con la que nuestros paisanos residentes en Lima de la Asociación Folclórica Julio Rubio Alba la practican hasta ahora, ¿no? Posteriormente, ya en los años 2000, el año 2005, el 2004, hace una recopilación de estas tonadas antiguas con las que se bailaba la chumaichada el profesor Germán Cuyán Perrera. Él, como músico conocedor de nuestras tradiciones musicales, hace su primera recopilación en la cual junta justamente el sanjuanito ecuatoriano, la mercedita, los huaynos, la palomita, la ventanita, ¿no? Y también la cachua de su tío Francisco Herrera Chumbe, y crea pues una recopilación bastante interesante ejecutada por banda de músicos. Luego en el año 2016 ha salido a la luz la última recopilación también justamente del profesor Germán Cuyán Perrera, que mezcla lo que es la chumaichada luyana, ¿no? La chumaichada luyana con los huaynos, la ventanita, la palomita, entre otros huaynitos, y termina con la cachua de don Francisco Herrera Chumbe. Esa es más o menos la música de la chumaichada. No tiene una música estandarizada, se la puede bailar con estas 4 tonadas e incluso se pueden, yo instaría a los músicos a también poder recopilar, y no solo recopilar, sino también crear nuevas músicas con las cuales se pueda bailar la chumaichada, conociendo de que el origen de la música es netamente andino. Háblenos del elenco. El elenco en su originalidad estaba conformado por un número que no se podía determinar de parejas, porque lo bailaban los asistentes que querían en las fiestas de salón. Posteriormente, ya en los años 80, cuando se presenta como una expresión folclórica y se comienza con los concursos de la chumaichada, que iniciaban estos concursos fueron iniciados por los clubes de la ciudad y también por los comités de fiestas patronales. Se empezó a presentarla con 4 parejas,
que representaban las 4 esquinas de los salones donde se la bailaba, ¿no? Además ese es el número mínimo para poder ejecutarla, para poder completar todas las figuras coreográficas. Pero ya posteriormente, en los últimos concursos se ha estandarizado un número de 6 parejas. Se puede ejecutar 4 parejas, 6, 8 parejas, hasta 12 parejas inclusive, ¿no? Si fuera el caso. ¿Cuál es la indumentaria que se utiliza para esta danza? Perfecto. La indumentaria es la moda, tanto femenina como masculina, de principios y mediados del siglo XX. Dígase que los varones utilizan lo que es un terno, ya sea preferiblemente color oscuro, chaleco oscuro, corbata acorde al color de los trajes de las damas, y la camisa tradicionalmente blanca, ¿no? Ahora, en cuanto al vestuario femenino, representa a la moda imperante principios y mediados del siglo XX, pudiéndosela bailar con vestidos largos hasta los tobillos, o también vestidos hasta las rodillas o las pantorrillas, ¿no? En este caso, de cortes de moda de esas épocas, vestidos de talle bajo, vestidos rizados, con escote, también cerrados. También pueden ser mangas largas, mangas 3/4, mangas bombachas, mangas redondas, ¿no? Y preferiblemente se bailan con vestidos con una falda con bastante vuelo. Entonces que se utiliza mucho lo que son las faldas rizadas y las faldas de corte campana, para darle mayor elegancia al momento de ejecutar las figuras. En cuanto a la dama, que usa también lo que son zapatos de taco alto cerrados, ¿no? Para poder bailar la chumaichada, y peinado también acorde a la moda de la época, preferiblemente moños o bucles. ¿Cuáles son los instrumentos que utilizaban o que utilizan? Originalmente la chumaichada, como ya lo he dicho anteriormente, que su origen es un baile de salón, se interpretaban con instrumentos de orquestas, y las orquestas, que eran las favoritas para las fiestas de los chachapoyanos, eran las orquestas denominadas de jazz band. Estas orquestas de jazz band tenían varios instrumentos musicales, entre ellos destacaba, y el más importante, el acordeón, el clarinete, el saxo. También algunas tenían que eran trompetas en los vientos. También lo que en la percusión especialmente se tenía lo que era justamente el jazz band, que viene a ser la batería, ¿no? Y también posteriormente se ingresó lo que es el cajón y la guitarra, ¿no? a estas orquestas. Luego ya, para los concursos que se comenzaron a hacer del baile de la chumaichada, digamos, en los años 80, 90, se empezó a bailarla con acompañamiento de banda de músicos, con trompetas, clarinetes, bajos, ¿no? Trombones, bombo, este tipo de instrumentos, y en la actualidad se bailan con este tipo de acompañamiento. ¿Cuál es el significado de la danza chumaichada? Bueno, la chumaichada no tiene un significado, vamos a decir, como por ejemplo las danzas andinas o las danzas de la selva, que de repente rinden tributo a algún dios, o es una danza ritual, ¿no? La chumaichada es más que todo un baile cortesano. Es un baile cortesano, pero su riqueza y lo interesante de la chumaichada es que justamente representa el mestizaje que vivió Chachapoyas a principios y mediados del siglo XX, ¿no? Esta mezcla entre las familias aristócratas que bailaban pues estas modas traídas en el virreinato, y ya las empezaron a bailar con músicas populares como es el huayno, el chimaiche, los chumaiches. Esa es la riqueza del baile de la chumaichada, ¿no? Representar el mestizaje, no solamente la mezcla que se dio entre familias aristócratas y familias de clase media, sino también las mezclas culturales y musicales de Chachapoyas, y que han formado la identidad de la ciudad durante el siglo XX hasta nuestros días. La podemos representar como una ciudad, ya no vamos a decir aristócrata como lo fue de repente en la época colonial, sino una ciudad mestiza
¿no? Con muchos rasgos o herencias coloniales también, ¿no? Entonces esa es la riqueza del baile de la chumachada y es lo que intenta representar. A mi parecer es la danza, el baile más auténtico de Chachapoyas porque no ha sido distorsionado a lo largo de prácticamente 100 años de existencia que tiene, ¿no? Entonces, por eso es de que es un baile muy auténtico, no es una cosa creada a propósito, ¿no? Sino es el nacimiento de una evolución musical y cultural de la ciudad de Chachapoyas. Muchas gracias, señor Fernando, por brindarme esta enriquecedora entrevista llena de muy buena información. Preservar nuestra cultura significa preservar nuestra identidad. Es importante que se generen más espacios donde estas expresiones culturales se puedan presentar con mayor frecuencia. Se debe preservar la cultura que aún está viva en la población por medio de una mayor participación de niños y jóvenes y así se difundan estas expresiones culturales de generación en generación. Espero que este video sirva para generar interés en seguir conservando las tradiciones y la cultura.